Tú tienes, ¿verdad?, un papel en particular que Dios ha designado para tu vida, para el beneficio de la obra de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No importa quien reina con poder, creador. Entonces, qué bueno que está aquí en esta tarde. Vamos a seguir compartiendo su palabra del Señor. Y estamos en la carta de los Efesios, capítulo 4. Veíamos el versículo 4 al 6 la semana pasada. Y ahora vamos a estar viendo del versículo 7 al versículo 10. Y voy a leer así en el nombre de Jesucristo. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, bendecimos tu santo nombre. Sabemos que tú eres santo, 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 que tú eres luz, Señor, que tú eres justicia, que tú eres el Dios eterno, Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. Y venimos delante de ti, Señor, reconociendo, mi Dios, que nosotros somos pecadores, que por tu gracia estamos aquí, no lo merecemos, pero Señor, tu misericordia, tu amor, Señor, ha sido sobre nuestras vidas y por eso estamos aquí. Pedimos que en esta tarde tu palabra, Señor, bendiga nuestros corazones, nos ayude, nos fortalezca, nos ilumine, nos corrija, nos motive, Señor, a seguir caminando como es digno de ti, Señor. Tu palabra dice que ahora somos tus hijos y que como hijos amados debemos de imitarte a ti. Señor, tu palabra nos dice que ya no debemos andar como los que no te conocen, sino ahora debemos de vivir, Señor, conforme a lo que somos, tus hijos, tu pueblo, Señor, el cuerpo de Cristo, tu iglesia que has levantado para reflejarte a ti, para que el mundo sepa tu poder, tu amor y tu gracia. Reconocemos que no es fácil, Señor, y que hay mucho trabajo en nuestras vidas, y solamente tú lo puedes hacer. Aquí estamos porque estamos confiando en tu palabra que dice que el que inició la obra es fiel para terminarla, Señor. Y por eso te damos gracias, porque para nosotros es imposible a veces al vernos, Señor, nos damos por vencidos de ver nuestras debilidades. Pero no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino lo que tú hiciste en la cruz del Calvario ya. Tú ganaste la victoria por nosotros. Y por eso te damos las gracias, porque no depende de nosotros, sino, mi Dios, es lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice tu palabra. Amén y amén. Bueno, hermanos, la verdad que cada vez que yo me paro aquí, no sé ni por qué estoy parado aquí. La verdad es que me examino a mí mismo, mi vida, la persona que soy, y digo, Señor, ¿por qué estoy yo ahí? ¿Por qué estoy aquí? Y hermano, la verdad es que es la gracia de Dios solamente. O sea, no hay otra palabra para poder. Es la gracia de Dios que me tiene aquí. Porque no puede ser por conocimiento, por habilidoso. Me busco a ver qué me hallo y no me hallo nada.
Ah, es solamente la gracia de Dios. Y esa gracia que no solamente te salva, a pesar de que eres un pecador, sino es esa gracia que también se encarga de llevarte por el camino que Dios te quiere llevar. Y por eso, pues le doy gracias a Dios, porque no es fácil estar aquí. No sé cómo le digo por qué estoy aquí, pero lo único que sí quiero hacer es ser obediente a lo que Dios me llama, porque reconozco que sin Él no soy nada, y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, hermano, fue la muestra de amor más grande que puede haber, ¿verdad? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aunque a veces es difícil, pero no es nada comparado, hermano, con lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario, ¿eh? Él se dio todo, dio su vida, derramó su sangre, soportó todo. Entonces, ¿por qué yo, aunque me sea difícil, no me sienta capaz, no sienta que tenga mucho conocimiento o todas esas cosas, por qué voy a ponerme a llorar y decir no? Al fin y al cabo, es la gracia de Dios que hace todo, amén. Entonces, hermano, pues vamos a hablar en esta tarde, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en cada una de las vidas del creyente, no solamente de salvarnos de la condenación y el infierno, sino ahora, ¿verdad? El propósito, ¿verdad? Para el cual Dios nos salvó y lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y el título de esta enseñanza es los dones dados a la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Cada creyente que ha entregado su vida a Cristo pasa a ser miembro del cuerpo que es uno, donde la cabeza es Cristo y se le llama la iglesia, ¿verdad? Entonces, la unidad, hermanos, dice aquí en el verso 7, aquí en el verso 7 que leíamos, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, pero a cada uno de nosotros. Entonces, dice, la unidad en el espíritu del cuerpo de Cristo tiene una verdad inseparable, y esa verdad inseparable es la diversidad de cada uno de sus miembros. Lo voy a leer otra vez. La unidad en el espíritu del cuerpo de Cristo tiene una verdad inseparable, y esa es la diversidad de cada uno de sus miembros, que somos nosotros. Hay millones y millones de miembros, ¿verdad? Que pertenecen a un solo cuerpo, ¿verdad? En todo el mundo hay gente que ha entregado su vida a Cristo y se pueden contar por millones de gentes, y cada uno de ellos pertenecen a un cuerpo solamente, que es el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza. Ahora, cada uno de estos millones de creyentes, ¿verdad? Todos son diferentes el uno del otro, ¿verdad? Así como es increíble pensar que las huellas de toda la gente son diferentes, así también en el pueblo de Dios todos somos diferentes, ninguno somos igual que el otro. Entonces, este cuerpo que es uno solo, donde Cristo es la cabeza, tiene la diversidad donde hay muchos miembros y todos y cada uno de ellos son diferentes. Cada miembro tiene un papel, hermano, particular que Dios le ha designado. Cada uno de que pertenece al cuerpo de Cristo, que es miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Se le ha designado de parte de Dios un papel en particular. Entonces, a veces pensamos que nada más, ¿verdad? Los que están enfrente, los que están en el liderazgo, el pastor, el misionero, ¿verdad? Tiene una responsabilidad, ¿verdad? O un papel que cumplir delante de Dios. Y la verdad es que conforme la palabra de Dios dice que cada uno de los que aceptan a Cristo, no importa quién seas o qué sepas o de dónde vengas o cuánto tengas, tú tienes
¿verdad? Un papel en particular que Dios ha designado para tu vida, para el beneficio de la obra de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no importa quién seas, ¿verdad? Entonces, cada miembro también, hermano, es responsable ante Dios de usar el don que Dios le ha dado para la ayuda del cuerpo al que pertenece. Y la palabra responsabilidad, o sea, somos responsables, hermano. Tú eres responsable de lo que Dios te ha dado ahora como parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo. Dios te ha dado algo y tú eres responsable de saber usarlo, de ministrarlo para la gloria de Dios y para el beneficio de la iglesia. Y cada uno, ¿verdad?, va a dar cuentas de eso a Dios. Entonces, no hay muchos cuerpos, hermano. Hay uno solo, pero sí hay muchos miembros en ese solo cuerpo, ¿verdad? Dice Primera de Corintios 12:14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Un solo cuerpo, pero somos muchos miembros que somos parte de ese cuerpo. La semana pasada, si se acuerdan ustedes, veíamos del versículo 4 al 6, y esto es lo que leíamos. Dice, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, al cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la semana pasada veíamos que estos versículos, ¿verdad?, hacían el énfasis, hermano, en que somos uno en Cristo. Todo el énfasis que somos uno en Cristo, que no nos podemos dividir, aunque tú y yo seamos diferentes, aunque pensemos diferentes, aunque vengamos de lugares diferentes, somos uno en Cristo y a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz, nosotros somos uno y no podemos dividirnos, no podemos agarrar cada quien para donde quiera irse y separarse del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo solamente hay uno. Amén. Entonces, solo, ¿verdad?, hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Entonces, pero ahora Pablo cambia en estos versículos y pone el énfasis y se enfoca ahora en la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo, en cada miembro, ¿verdad? Dice, ya no hay dos grupos, hermano, como veíamos al principio en Efesios, que estaban los judíos y estaban los gentiles, ¿verdad? Y había una división grande. No, ahora ya no hay dos grupos. No hay ni esclavo, no hay ni libre, ¿verdad? Todos somos uno en Cristo. Si estamos en Cristo, somos uno en Cristo solamente. Solo hay un pueblo. Pero a pesar de eso, hermano, todo creyente tenemos nuestra individualidad. Cada creyente somos diferentes. Entonces, y a cada uno de nosotros ahora, ¿verdad?, lo que nos habla Pablo aquí, ahora el enfoque se voltea a cada creyente en particular y resalta la diferencia, hermano, de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Sí, ahora en estos pasajes, Pablo lo que hace es resaltar que en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, hay muchos diferentes miembros y todos son diferentes y todos tienen una función diferente, ¿verdad? Pero a pesar de sus diferencias y individualidades, cada uno es indispensable para mostrar la unidad del Espíritu. Cada uno es indispensable. O sea, tú ahí donde estás sentado, si ahorita tú no estás, ¿verdad?, participando en servir de alguna manera, si tú nada más vienes, ahorita te sientas aquí a oír la palabra, regresas a tu casa, sigues en la semana, eso. Hay temporadas que así, porque Dios va llevando un proceso en nuestras vidas, pero tú debes de entender que tú como miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, tienes una
función importantísima para ayudar al crecimiento de la iglesia, para ayudar a que la iglesia, el cuerpo de Cristo, permanezca unido. Y tú eres indispensable, aunque a veces tú sientas que no. Eres indispensable, porque tú tienes algo que nadie más tiene. Nadie más tiene. Y se necesita lo que Dios te ha dado a ti, ese don espiritual, para ayudar a edificar al cuerpo de Cristo. Porque hay un solo cuerpo, pero somos muchos diferentes miembros con una función diferente, y cada función es necesaria, por más insignificante que tú consideres que es lo que puedas aportar, ¿verdad? Es muy, muy importante. Entonces, pero a pesar de sus diferencias individuales, cada uno es indispensable para mostrar la unidad del Espíritu. La pregunta es entonces, ¿cómo es posible? Estamos hablando en las clases pasadas que necesitamos mantener esa unidad, que ya se logró por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Entonces, pero ahora nuestra responsabilidad es esforzarnos en mantener esa unidad. Ahora, si todos somos diferentes, ¿verdad? Somos de diferentes pensamientos, caracteres, gustos y todo eso. ¿Cómo es posible que siendo tan diferentes nosotros podamos mantener la unidad del Espíritu? Si hay millones y millones de cristianos y cada uno es diferente, el uno del otro, y tiene una función diferente. Ahora, como para dar un ejemplo, ustedes saben qué son electrodomésticos, ¿verdad? Electrodomésticos. ¿Quién sabe qué es electrodoméstico? ¿Sí saben qué es? Las cosas que usamos vamos a decir, en una casa, está el tostador, está la licuadora, ¿verdad? Está la cafetera, está la batidora, la plancha que le tira al esposo, no sé, no, esa es otra cosa. Todos estos aparatos tienen una función diferente y son muy distintos uno del otro, ¿sí o no? Son muy distintos uno del otro, y cada uno funciona para algo. Uno funciona para tostar el pan, otro para hacerte el café, otro para batir los pasteles, y cada uno tiene una función diferente. Pero a pesar de que tienen una función diferente, ¿verdad? Todos tienen algo en común. ¿Y saben qué es eso? Todos tienen un cablecito que se tiene que conectar para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, así nosotros, hermano, todos nosotros somos diferentes. Dios nos dio unas capacidades, un don diferente a cada uno para que lo usemos para la gloria de Dios. Ahora, todos tenemos algo en común, aunque somos diferentes. ¿Cómo poder lograr la unidad si somos tan diferentes? Bueno, Dios te hizo como eres, con un propósito, para que sirvas, ayudes en el cuerpo de Cristo. Pero al final de cuentas todos podemos unirnos porque todos dependemos de la misma fuente. Cada habilidad que Dios te dio a ti no puede ser llevada a cabo si no es que se conecta a la fuente que es Cristo. Entonces eso nos une. Nadie puede decir por sí solo, y lo que yo hago, lo que yo hablo, lo que yo tengo es por mí, por mi sabiduría, por mis fuerzas, por esto y por lo otro. No, sino todo don que Dios nos ha dado espiritual viene de Él, y es por su gracia. Entonces eso nos une. Aunque somos muy diversos, muy diferentes, eso nos viene a unir, ¿verdad? Y esa es la manera que dice, tiene un cordón eléctrico que necesita ser conectado a una fuente de electricidad para poder funcionar. Ahora, poniéndole nombre, ¿verdad? A eso se le llama la gracia de Dios. La gracia de Dios. Ese outlet, esa conexión, es la gracia de Dios, ¿verdad? La que puede hacer posible que funcionemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Para lo que Dios nos
puso que hiciéramos para el beneficio del cuerpo, es la gracia de Dios lo que lo puede hacer posible. Por eso decía yo al principio, yo estoy aquí, yo estoy seguro que ahí sentados hay hermanos mucho más inteligentes que yo, saben más la palabra, y pues, sus calificaciones para estar aquí serían mucho más que las que yo tengo. Pero es la gracia de Dios que me tiene aquí. Es la gracia de Dios entonces, y así a cada uno de ustedes, a cada uno de los del pueblo de Dios se les ha dado la gracia de Dios. Entonces, a pesar de la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo, hay algo que nos une. A pesar de nuestras diferencias y diferentes capacidades y funciones, todos podemos ejercer esas capacidades o funciones por medio de la gracia que nos ha sido dada de parte de Dios. Nada proviene de nosotros mismos, sino es la gracia de Dios en cada uno. Se nos ha dado gracia, hermanos. Bueno, no está hablando ahora de la gracia para salvar aquí. Sabemos que nosotros fuimos salvos por gracia, ¿verdad? La palabra dice ahí en Efesios que somos salvos por gracia y no por obras, ¿verdad? Pero aquí esta gracia que está hablando de la gracia que se recibe de Dios para llevar a cabo la función, el don, lo que Dios te ha dado como miembro del cuerpo de Cristo para poder desarrollarlo. De esa gracia está hablando. Porque la gracia de Dios no solamente nos salva de la condenación del pecado y de la muerte, sino también la gracia de Dios es la que nos ayuda a ir caminando en nuestro caminar cristiano y es la que nos ayuda a ejercer el don espiritual que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Es la gracia de Dios que lo hace. Entonces, de esta gracia está hablando. Les fue dada la gracia. Entonces, se nos fue dada. Ninguno tiene lo que tiene, como le decía, porque lo merece o porque sea mejor que los demás, sino es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y aunque lo dudemos, aún en las iglesias, hermano, el diablo engaña y de repente aquellas personas que están siendo usadas por Dios, ¿verdad? Se empiezan a enorgullecer y pensar que lo que están haciendo es porque ellos son muy sabios, porque saben más que los demás, se empiezan a atribuir las cosas a sí mismos y la verdad es que todo lo que tenemos como pueblo de Dios es porque la gracia de Dios nos lo ha dado a nosotros, no porque lo merecemos. En el momento que tú y yo pensamos que lo que estamos haciendo en la iglesia para el pueblo de Dios es porque yo soy mejor que los demás, ese momento corre a hincarte y a pedirle a Dios que te perdone y te ayude porque el diablo te está tentando con una mentira. Entonces, la verdad es que todo se nos fue dado por medio de la gracia. Nada es por merecimiento, nada es por tu esfuerzo propio, nada es por tu inteligencia, sino es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y tenemos que tener cuidado de tener eso en mente, porque nos desviamos de ahí, hermanos, se enorgullece el corazón y entonces el diablo nos engaña y empezamos nosotros a desviarnos de lo que Dios, ¿verdad?, tiene para nuestras vidas. Todo lo que puedes hacer, ¿verdad?, y que es diferente de los demás, es solo porque la gracia de Dios está en tu vida. Entonces es un regalo de Dios, no porque lo merecemos. Entonces lo que debe de motivarnos esto es agradecer a Dios, darle la gloria a Dios en todo tiempo y pedirle que nos libre de en cualquier momento tratar de enorgullecernos y robarle la gloria al Señor. Por eso nadie, como les digo, debe de pensar de sí mismo más de lo que es, sino reconocer: Señor, yo estoy aquí por tu gracia. Yo puedo hacer esto por tu gracia. Yo tengo esto por tu gracia. Toda la gloria es para ti. Entonces, a cada uno se le ha dado, hermano, en diferente medida. Ahora, ¿quién es el que decide cómo reparte los dones espirituales? Es Dios. Él decide. Conforme su sabiduría y su soberanía, Él es el que decide qué le da a cada uno de nosotros. Entonces, hay muchos que
de repente hasta pelean por estas cosas. Y digo, pero es realmente Dios el que lo reparte, es un regalo de Dios y Él es el que lo hace en la vida de cada uno conforme Él piensa que está bien. Él todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, esa medida es dada por el Señor Jesucristo. Dice, y como la iglesia está unida por un solo Señor, que es Cristo, los dones que Él da a cada uno no son con la intención de dañar la unidad del cuerpo de Cristo, sino para fortalecerla. Entonces, estamos unidos por un solo Señor. ¿Quién es el Señor? Es Cristo, nuestro Señor. Y es Cristo mismo que nos da los dones a cada uno de nosotros. Entonces, si Él da un don diferente a cada uno de nosotros, no es con la intención de separar al cuerpo de Dios, ¿verdad? Sino es con la intención de que eso que nos ha dado Él como un regalo sirva para que el cuerpo de Cristo permanezca en unidad, fortaleciéndose, edificándose, ayudándose a crecer uno al otro, porque todos nos necesitamos. Dios sabe que todo eso necesitamos y por eso te ha dado cierta capacidad a ti, cierta capacidad a cada hermano y a cada uno le ha dado para que no sufra el cuerpo de Cristo y tenga todo lo que necesita para poder crecer, ¿verdad? Unidos en la armonía y en el conocimiento de Dios. Si vamos a Efesios 4:16, todo este pasaje del versículo 1 al 16, la idea es la unidad del pueblo. Del pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Y dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿qué? En amor. Pero fíjense entonces, vamos a leer una vez, de quien todo el cuerpo, que solo hay un cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vemos entonces, hermano, en este versículo tanto la unidad del Espíritu como también la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Son parte de la voluntad de Dios para su pueblo con el fin de que la iglesia refleje su poder y su gloria. Entonces, tanto la unidad es la voluntad de Dios, tanto la diversidad en el pueblo de Dios es la voluntad de Dios, y todo es con un propósito, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios se edifique, crezca en amor para poder llevar gloria a Dios y que los que no conocen de Cristo puedan ver el poder de Dios a través de su iglesia, ¿verdad? Entonces, el vehículo, hermanos, para que todo esto sea posible, hablamos, es la gracia que Dios da a cada creyente. Y Pablo, si usted lee la palabra, las cartas de Pablo, Pablo constantemente está, ¿verdad?, hablando de la gracia de Dios en su vida y todo se lo atribuye a la gracia de Dios en él, porque él reconocía que, en primer lugar, él no merecía estar donde él estaba, no merecía hacer lo que estaba haciendo, él había perseguido la iglesia, él había hecho tantas cosas, ¿verdad?, malas contra el pueblo de Dios. Y entonces el hacer lo que él estaba haciendo, él sabía que era solamente por la gracia de Dios. Y en cada oportunidad Pablo lo decía, ¿verdad? Y dice en Efesios 3:7, y del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, del cual yo fui hecho ministro. Pablo era, ¿verdad?, un servidor de Jesucristo, llevaba el evangelio, estaba apasionado por lo que hacía, ¿verdad? Enfrentó muchas cosas, enfrentó cárceles, enfrentó golpes, enfrentó hambre, se enfrentó persecuciones, tantas cosas. Dice, pero él reconocía que todo esto era posible por el don de la gracia de Dios
que le había sido dado. Una dádiva, era un regalo de parte de Dios para él, así como cada don espiritual para nosotros los creyentes es un regalo de Dios, que es concedido por su gracia solamente. Romanos 12, versículo 3 al 6 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, está hablando aquí Pablo también, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y es lo que les digo, muchas veces Dios le da un don a alguien y se enorgullece y empieza a pensar que es más que los demás o merece, es porque se porta bien, o es porque ora más, o es porque está más, o sea, se empieza a atribuir, ¿verdad?, eso que ha recibido de Dios, ¿verdad?, como un pago o algo que Dios está haciendo porque Él lo merece, y no, todo es por la gracia de Dios. Dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, ¿verdad?, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces Pablo recalca, hermano, que su función como apóstol es gracias a la gracia que se le fue dada de parte de Dios. Y en 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, cada uno, y como les decía al principio, los versículos 4 al 6, ¿verdad?, de alguna manera se enfocaban en resaltar la unidad del pueblo de Dios, porque somos un cuerpo, ¿verdad? Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y resalta la unidad. Pero aquí se enfoca también, hermano, en la diversidad y que cada uno de nosotros hemos recibido un don de Dios y tenemos una responsabilidad. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, nosotros, hermano, cada uno de nosotros somos responsables. Si tú y yo como creyentes no ejercitamos lo que Dios nos ha dado, hermano, pues daremos cuentas. El pueblo, el cuerpo de Cristo necesita de ti, necesita de ese don que Dios te ha dado. Muchos lugares, muchas iglesias están sufriendo las iglesias porque no hay quien haga lo que se necesita hacer. Hay muchas necesidades en una iglesia y no están siendo cubiertas esas necesidades porque los dones que Dios ha dado a la iglesia no se están usando para la gloria de Dios. No se está haciendo responsable y hay muchas excusas, como digo, yo no tengo nada para dar, yo no sé nada, yo no puedo, yo no esto, pero realmente son excusas porque la palabra de Dios dice que tú tienes un don de parte de Dios. No importa quién seas, tienes un don de parte de Dios. Si usted quiere ver todo lo que, vaya al capítulo 12 de Romanos, vaya al capítulo 12 de Primera de Corintios y vea, hay muchas cosas, no todos vamos a enseñar acá arriba, pero hay muchas otras cosas que Dios quiere usarte y te ha dado y se necesitan para edificarnos como pueblo de Dios. Entonces, debemos nosotros
de no hacer, ¿verdad?, a un lado cuando se nos habla, ¿verdad?, de la responsabilidad que tenemos como el cuerpo de Cristo y con los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, el versículo 8, hermano, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está citando aquí un pasaje del Antiguo Testamento, que es el Salmo 68, 18. Y en el Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto y cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Entonces, hermanos, los dones son dados a la iglesia y vemos que en el versículo 7 han sido dados por Cristo, Cristo resucitado y el Cristo ascendido. Pablo cita este pasaje, hermano, para referirse al triunfo de Cristo Jesús. Este pasaje nos habla de la ascensión triunfante de Cristo a los cielos que se había profetizado antes, la cual incluía su victoria sobre sus enemigos y llevarlos cautivos, y como recompensa de su victoria recibiría dones para los hombres. A través de su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos, Jesús derrotó a sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? El pecado, la muerte y el mismo diablo, hermano. Jesús, ¿verdad?, los derrotó en la cruz del Calvario, los derrotó al resucitar al tercer día y les quitó todo poder y toda autoridad, y por eso Jesús ahora puede, ¿verdad?, dar esos dones, repartir esos dones a su iglesia. Colosenses 2, verso 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos aquí que esta cita que Pablo, ¿verdad?, hace de los salmos del Antiguo Testamento es para hacer referencia de la victoria de Jesucristo. Esa victoria de Cristo hizo posible que Cristo dé dones, ¿verdad?, de gracia a cada uno de nosotros, hermano. Entonces, el versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también habían descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, para subir, hermano, implica haber bajado primeramente. Hay diferentes pensamientos sobre este versículo, ¿verdad? Y algunos piensan que aquí hace referencia a que Jesús bajó al infierno o al Hades, pero la verdad es que es poco probable, porque en la que es la carta de los Efesios no hallamos más referencias ¿verdad?, sobre este tema. Entonces, lo podemos ver en otros pasajes de la palabra de Dios, pero no en este. Entonces, la otra opción, que es más probable de lo que se está refiriendo este versículo, es que está refiriéndose a la encarnación de Cristo. Cristo como hombre y su muerte expiatoria. Ese fue, hermano, verdaderamente el descenso y la humillación, ¿verdad?, de Jesús. Y vamos a ver Filipenses, hermano, capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces dice el verso 9, y eso de que subió es que, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verdaderamente Jesús, estando en su gloria, se tuvo que meter en un cuerpo humano para venir a esta tierra, hermano. Entonces, para él era rebajarse a venir a esta tierra. Entonces se está hablando verdaderamente de lo que Jesús tuvo que hacer, ¿verdad? Al dejar su gloria, meterse en un cuerpo humano y venir a esta tierra para poder salvarnos a nosotros. Entonces Jesús descendió al nivel más bajo de la tierra, humillándose, ¿verdad? A venir y nacer en un cuerpo de bebé, en un pesebre. Entonces está hablando de esto este versículo. El verso 10 dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Verdad? Vemos aquí su victoria sobre el pecado, muerte y sobre el diablo. Ahora le dio a Cristo, ¿verdad?, el derecho de señorear sobre la iglesia y también de darle esos dones que nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos usarlo para el beneficio y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, Él señorea sobre todo, Él llena todo con su poder, Él es la fuente de todas las cosas, pues Cristo es Dios. Pero entonces, hermano, enfocándonos ya para terminar, ¿verdad? Veíamos en el versículo 7 que dice que, pero a cada uno. Entonces, tú no te puedes excluir, yo no me puedo excluir. A cada uno de nosotros, ahora, a pesar de que somos uno en Cristo, a cada uno individualmente se nos ha dado algo de parte de Dios en el cual somos responsables de ministrarlo para su gloria y, hermano, para que el cuerpo de Cristo permanezca en armonía, reflejando el poder de Dios a las vidas que todavía no le conocen y puedan venir a Él. Y, hermano, ese don que tú tienes y ese don que yo tengo no costó barato. O sea, le costó la vida a Jesucristo. Él tuvo que, como digo, dejar su gloria, meterse en un cuerpo humano, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, derramar su sangre, soportar todo lo que soportó para poder vencer, hermano, aquello que nos tenía dominado, que era el pecado, la muerte y el diablo. Tuvo que hacer todo eso para poder vencerlo y por medio de eso podernos ahora darnos esos dones espirituales que nos ha dado. Entonces, el don que tú tienes no salió barato, hermano. No salió barato. Le costó su sangre, le costó su vida. Entonces Él te lo ha dado con un propósito, para que lo uses. No lo escondas. Está la parábola de los talentos, donde a uno le dio 5, ¿verdad? A otro le dio 2, a otro 1. El que tenía 5 lo invirtió y produjo más. El que tenía 2 lo invirtió y produjo más, pero el que tenía 1 dice, pues, lo escondió mejor, dijo. Entonces, que Dios no nos haya haciendo eso, escondiendo el don que nos ha dado. Ahora, tú me preguntas, hermano, pero yo no sé qué hacer, yo no sé cuál es mi don. Pues yo tampoco sé. Ese tú lo tienes que buscar. Y tú le tienes que pedir a Dios que te muestre qué es el don que tú tienes, que te ha dado. Ya es tu responsabilidad. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres servirle? ¿Quieres hacer su voluntad?
tienes que ir a pedirle a Él, tienes que doblar rodilla, tienes que leer la palabra, tienes que buscar de su presencia. Muéstrame qué es el don que me has dado. Si no sabes, ¿qué quieres que haga para tu gloria? ¿En qué parte del cuerpo, Señor, me has acomodado para ayudar? Pero si nos hacemos los desatendidos y pensamos que no somos necesarios y queremos seguir viviendo nuestra vida como queremos, es muy difícil que tu don te sea revelado. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hace falta gente que diga, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Pero tú tienes un don y ese don costó mucho y se te ha dado por la gracia de Dios. Somos privilegiados. Y por eso mi deseo en esta hora es que tú hagas caso a la voz del Espíritu Santo. Hagas caso a la voz del Espíritu Santo. Ya no lo ignores. No lo ignores y vas a ver que si tú haces eso, vas a experimentar la bendición que tú no has experimentado de lo que es servir a Cristo y caminar con Él. Yo te lo garantizo. Ahora, como te digo, somos atacados aún con nuestros propios pensamientos, pensando, pues yo qué puedo hacer, yo qué tengo para dar. Pero yo me pongo a pensar cuando hacen un pastel. Qué rico están los pasteles y más son de 3 leches, ¿verdad? Están ricos. Pero usted lo prueba ya que ya le pusieron todos los ingredientes, ¿verdad? ¿Qué pasa primero? A ver, agarre una barra de mantequilla y échese las mordidas así nada más. O agarre la harina y aviéntesela así en la boca. No, ¿verdad? O el azúcar nada más, o no. Todos esos ingredientes son diferentes y cada uno tiene su propósito. ¿Y qué pasa? Tiene que unirlos, mezclarlos, ¿verdad? Y en lo que viene la mezcla y la batidera, no es fácil. Y luego viene la metida al horno y, ay, ¿quién le gusta estar en esto? No está. Pero ¿qué tal cuando sale? Sabroso, ¿verdad? Rico. Pues así, hermano. Usted es la mantequilla a lo mejor y lo necesitamos para que el pastel salga sabroso. Pero si no usa lo que Dios le ha dado, entonces, hermanos, somos como ese pastel. Se necesita de todos los ingredientes. Necesitamos estar juntos, unidos, mezclados y permitiendo a Dios, ¿verdad? Que nos vaya pasando por ese horno para que nos vaya preparando para ser esa iglesia, hermana, que cuando el mundo lo vea, ¿verdad? Glorifique a Dios y diga, yo quiero estar ahí. Se ve amor en ese lugar, se ve el gozo de su salvación, se ve que hay luz en esos corazones. Amén. Vamos a ponernos. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre.